Buenas tardes, buenos días, buenas noches, amigos de todo Hispanoamérica. Esta es una actividad muy especial y que nos honra compartirla con todos ustedes. Es la primera edición, la primera actividad de la Fundación Hemisférica Rubén Darío. Estamos en la era de las plataformas, estamos en la era del debate de la sociedad civil, del debate de los pueblos versus las dictaduras que roban el voto y que es el botín con el cual ellos se han empoderado en los gobiernos para enriquecerse y empobrecer a la mayoría de la ciudadanía. Muchos políticos y mucha sociedad civil hablan y debaten sobre cómo salir de las dictaduras. Y cuesta encontrar un puente, cuesta encontrar una dinámica para que esto sea una realidad. Y tenemos 65 años en Cuba, tenemos 45 años en Nicaragua, tenemos 25 años en Venezuela, etcétera. Más los gobiernos, ¿verdad?, paradictatoriales como de Perú, como de Colombia, como de Chile, como de Brasil, etcétera. Por eso la Fundación Hemisférica Rubén Darío, con el aporte generoso y valioso de Scientology y la Fundación Mejora para la Vida, la Cultura y la Sociedad, iniciamos a partir de hoy un ciclo de conferencias que van a llevar por nombre El pueblo vota, pero no elige. Con esa expresión estamos diciendo todo. Estamos diciendo que los pueblos deben de reivindicar su respeto propio al voto que han emitido para elegir a sus autoridades y no que sean robadas por falsos políticos, por narcodictadores, por narcopolíticos, ¿verdad? Y por el crimen organizado. Esta edición tendrá la presencia, la participación de destacadas figuras de América Latina, como el doctor Eduardo Arias, quien dará inicio a la conferencia, presidente del Partido Nacionalista Cubano en el exilio. Licenciado ingeniero Elkin Mesa, que es presidente del movimiento, muy activo por cierto, Colombia Forever. Teresa Iturri, que es una boliviana destacada, muy activa, que tiene su vida radicada en Washington, desde donde ha ejercido notables actividades en pro de la libertad y la democracia de Bolivia. También Giovanni Frati, abogado y activista político de Guatemala, una de las principales figuras que está llevando a cabo la lucha en Guatemala por la reivindicación del proceso electoral que ha resultado fraudulento en Guatemala en estas últimas elecciones. Pedro Ruiz, también de Venezuela, quien tiene un discurso igual al de toda la oposición al gobierno de la dictadura de Nicolás Maduro. No creen en estas elecciones primarias. De tal manera, pues, que vamos a dar inicio, pues, a la actividad y dejamos con ustedes al doctor Eduardo Arias, quien va a hablar sobre la farsa electoral de un partido único verticalista en Cuba, bajo la dictadura, la tiranía de los hermanos Castro y Raúl Díaz Canel. Buenas tardes o buenas noches, porque no sabemos en el horario en que nos van a escuchar. Mi nombre es Eduardo Arias, soy médico, fundador y presidente delegado, por decirlo de esta manera, del Partido Nacionalista Cubano, que representa una parte de la oposición cubana al régimen dictatorial y tiránico que hoy esclaviza nuestra tierra. Hemos sido invitados muy amablemente por la Fundación Hemisférica Rubén Darío, por nuestro amigo Ariel Montoya y por otras personalidades de la política en el exilio, porque no solamente Cuba tiene unos políticos en el exilio, tiene un pueblo en oposición en el exilio, lo tienen también Nicaragua, lo tiene Colombia en este momento, lo tiene Venezuela y otros países que están sufriendo regímenes totalitarios, sobre todo regímenes totalitarios de izquierda, con ideología marxista, con ideología marxista-leninista, con ideología en fin comunista, a pesar de que han tratado de disfrazar esta ideología de muchas maneras y que últimamente han utilizado mucho
el término de socialdemocracia para disfrazar toda esta tendencia de izquierda. Como hablaba en la introducción el señor Ariel, pues queríamos tocar un poco el tema de las elecciones que nos está golpeando, porque estamos perdiendo los países con los sistemas electorales mayoritarios controlados, centralizados, como lo hacen en estos países, y la política que ellos llevan está llevando al pueblo a votar sin saber votar. Está llevando al pueblo a votar por pasiones y no por realidades. Y bueno, nos toca hablar de nuestro país. Tenemos 64 años de un sistema comunista, de un sistema totalitario, una dictadura que también es una tiranía, y en algún momento podemos incluso hablar de estas diferencias, pero hoy queríamos hacer una referencia del sistema electoral cubano. Primero, es un sistema electoral que no es muy difícil de clasificar por la ciencia política que se dedica a este estudio, que se llama fesología. La fesología es la ciencia política que se dedica al tema de las elecciones. Hay personas especializadas, profesionales en el tema, que determinan con sus consejos y con su labor diaria, pues cuáles son los sistemas electorales que se pueden implementar, la fórmula electoral, cómo se va a votar, los tipos de voto, cómo se tabula una elección, cómo se controla, cómo se supervisa, para que no hayan errores y no haya fraude. Esto es una ciencia que en algún momento debemos de abordarla con personas, con eruditos sobre el tema, con personas con conocimiento, porque si hay una cosa importante en el tema de las elecciones, es que el pueblo comprenda qué es el voto, comprenda qué es una elección, comprenda qué es un sistema electoral y aprenda a votar. Nosotros tenemos que aprender a votar por nuestros intereses y no por el político que lo va a representar. El día que el pueblo sepa que cuando vota, vota por sus intereses, podríamos estar cambiando la historia de las votaciones en el mundo, porque desde los añares de la historia ha habido políticos, sistemas corruptos que se roban las votaciones, como ha pasado recientemente en los Estados Unidos, como pasó recientemente en Colombia y como ha estado pasando de manera consistente y recurrente en nuestros países de Latinoamérica. Por decirlo muy corto, en el 8º Congreso del Partido Comunista de Cuba se ofreció un dato importante: menos de 800.000 miembros tiene el Partido Comunista de Cuba. Hay 14 millones de cubanos. Es risorio que haya 14 millones de personas que no pertenecen a ese partido y que voten por ese partido. Es absolutamente, no tiene parangón en la historia esto que estoy diciendo. ¿Cómo es posible que más de 14 millones de personas que no pertenecen a un partido voten por un partido? ¿Y por qué digo que voten por un partido? Porque en estos regímenes todo está centralizado, calculado, programado, dirigido por el Partido Comunista. Como sabemos, la dictadura cubana es una dictadura de triple amenaza. ¿Por qué de triple amenaza? Porque es una dictadura donde hay un líder, es una dictadura donde hay un solo partido y es una dictadura que está coronada por un sistema militar. Eso se llama dictadura de triple amenaza. ¿Por qué es una tiranía? Porque ejercen el poder con crueldad, porque ejercen el poder con displicencia ante el pueblo y porque son definitivamente terroristas de Estado. Eso los convierte en dictadura y también los convierte en tiranía. Ahí están los conceptos. Sorprendentemente, el sistema electoral cubano no es otra cosa que un maquillaje de un sistema electoral. No existe un verdadero sistema electoral en Cuba, porque en Cuba no se elige a nadie, no se vota, el pueblo no tiene la libertad para votar por quien quiera o para llevar al poder, a las sillas vacías del poder, a quien el pueblo considere. No hay una elección, hay una selección, y al mismo tiempo es una selección predeterminada, preformada, inducida
donde el que no vote se considera que está en contra del sistema. O sea, no votar ya te pone en contra del sistema. Negar el voto te pone en contra del sistema. Por lo tanto, las votaciones de las asambleas del Poder Popular, que es el órgano legislativo, supuestamente el de mayor poder, pues se manejan de esta manera. Los delegados son propuestos por el propio sistema y lo que se hace es confirmar, muchas veces reelegir a la misma persona sin que de verdad exista un criterio propio del que va a emitir su voto. ¿Y por qué yo digo que es un sistema gobernado, centralizado por el poder político? Yo le voy a ofrecer unos datos. En este momento la Asamblea del Poder Popular de Cuba tiene 605 delegados. De ellos, 550 son militantes del Partido Comunista de Cuba, 19 de la UJC, que es la Juventud Comunista, 13 que pertenecen a organizaciones que no son partidarias, pero que están vinculadas, porque puede ser de los CDR o de la Brigada de Respuesta Rápida o de todas estas organizaciones satélites que ellos forman para seguir controlando la población. Y hay 23 que no tienen afiliación. Esos son escaños que están vacíos. Pero sorprendentemente cuando uno lee el informe, pues como el Parlamento cubano no es partidista, pues no tiene importancia para ellos que pertenezcan o no a un partido. Pero sin embargo, estos 550 miembros representan el 90% de la Asamblea. Es imposible ir en contra de un mandato del partido cuando el 90% de los que deciden pertenecen a ese partido. Y cuando además es penado prácticamente con la vida si algún miembro del partido no vota a favor de lo que se está manejando por el propio partido. Entonces, no existe en realidad ningún poder legislativo, porque el pueblo no tiene incidencia en eso. No existe tampoco un poder judicial, porque el poder judicial, para pertenecer al alto mando del poder judicial en Cuba hay que ser militante del Partido Comunista de Cuba. Y el poder ejecutivo, que está representado por la élite, el presidente, el vicepresidente y el buró político y consejo de Estado, todos son miembros del Partido Comunista de Cuba. O sea, es el partido que está por encima incluso de la Constitución, como ya se dijo una vez. Es un sistema totalitario donde no existe ni existirá libertad para votar, que es lo que necesitan nuestros pueblos. No es el voto libre, no, es la libertad para votar, la libertad para otorgar el voto, la libertad para delegar la soberanía en un representante político que responda por nuestros intereses, porque las votaciones tienen un carácter contractual. Es un contrato del votante con el político y con la constitución del país, no con un partido. Es con un administrador, porque lo que son los representantes en los países, a nivel de gobierno, a nivel de cualquier institución de este tipo, son trabajadores como los demás, son componentes de la sociedad como los demás, son representantes, pero no son los dueños del país. Entonces, esto es importante después abordarlo. Creería que podíamos tener Montoya y Elkin y las demás personas presentes tiempos para abordar este tema, porque tenemos que comenzar a hablar de estos temas, que la población, nuestras poblaciones comiencen a comprender la magia de la manipulación política en un tema que nosotros desconocemos, porque la mayoría de la población no conoce a fondo qué es un voto, cuántos votos hay, qué tipo de sistema electoral. Lo otro que es importante señalar en cuanto al sistema electoral cubano es que no se permite que los cubanos que vivan en el exterior voten. Por lo tanto, hay un grupo de cubanos que podría votar o no a favor del mandato del régimen y no se le permite emitir el voto, no se le permite participar en las votaciones. En resumidas cuentas, el sistema electoral cubano es un endemoniado entramado de manipulación política sobre un elemento que no le pertenece a los políticos, que es el voto, porque el voto le pertenece al soberano. Esta es la razón
del desastre que se crean en las sociedades cuando están manipuladas por la política. ¡Abajo el régimen cubano! ¡Abajo! ¡Abajo el régimen cubano! ¡Abajo! Salió. Está bueno. Muy buenas tardes, amigos en Miami y en la América Latina. Mi nombre es Giovanni Frati, soy un abogado y notario y un analista de opinión aquí en la ciudad de Guatemala, y quiero hacer este video corto para explicar la gravísima situación en la que un Tribunal Supremo Electoral y un registro de ciudadanos corruptos ha colocado a todo el país por haber inscrito a un partido ilegal hecho con más de 5,000 firmas falsas y hasta firmas de muertos, habiéndole avisado el Ministerio Público y los fiscales del Ministerio Público al Tribunal Supremo Electoral de estas anomalías desde mayo del 2023 y habiendo denuncias de las ilegalidades y las firmas falsas desde abril del 2018, y aún así permitió que el corrupto partido Semilla se inscribiera como candidato a la elección en Guatemala. No solo eso, sino también se ha cometido varias ilegalidades con las firmas de ese partido, pero también con las actas de resultados finales de la primera vuelta. Se han presentado más de 1,200 actas alteradas, no se ha permitido fiscalizar el software, no se ha presentado ninguna auditoría del software por una auditoría externa legal o válida, y el Tribunal Supremo Electoral está yéndose a la OEA a pedir que se legitime una elección ilegal, cuando es obvio que no solo hubieron actores corruptos, sino que el mismo Tribunal Supremo Electoral incurrió en actos de corrupción, por ejemplo, queriendo contratar en una oferta ilegal con un solo oferente a Smartmatic, una oferta de más de 90 millones de dólares para un solo proveedor, y después contratando a una empresa corrupta y denunciada de corrupción como Datasys y Podernet, cosa que fue denunciada por la senadora María Fernanda Cabal en una carta pública al presidente Yamatei desde febrero de este año. Hay una gran cantidad de ilegalidades y anomalías e irregularidades en la primera vuelta, y lo más grave es que, habiéndose presentado una persecución penal y una orden de juez para suspender al corrupto partido Semilla, el Tribunal Supremo Electoral proclama una segunda vuelta ilegal y va adelante con una elección totalmente anómala e irregular, donde se ha violado la ley electoral y se ha violado también la ley penal guatemalteca. Esa es la actual situación entre primera y segunda vuelta. La segunda vuelta irregular e ilegal se va a llevar a cabo el 20 de agosto, y lo que resulte de esa elección será ilegítimo, porque uno de los dos partidos, realmente los dos partidos, tanto la UNE se inscribió violando un amparo vigente en su contra, como el Movimiento Semilla se inscribió ilegalmente con firmas falsas y firmas de muertos. En las investigaciones del Ministerio Público se han presentado inclusive hasta las partidas de defunción de los muertos que ilegalmente y subrepticiamente firmaron las actas de formación del partido. La investigación es una investigación criminal en curso. El juez penal séptimo de instancia penal ordenó la suspensión del partido. Esa suspensión fue atacada por amparo en primera y en segunda instancia, y el amparo no fue otorgado. Y el Tribunal Supremo Electoral es tan ilegal y es tan crasamente irresponsable que mete un amparo en contra del Ministerio Público y las Cortes de Justicia en Guatemala para impedir la persecución penal de un partido político corrupto de izquierda. Exactamente el mismo caso, con un amparo por ilegalidades de las asambleas, se presentó contra el partido Prosperidad Ciudadana y el candidato Pineda. Ese partido fue suspendido y no inscrito, y lo mismo está pasando ahora con Semilla, y se está defendiendo a un partido de izquierda. Si las ilegalidades de un partido de derecha fueron castigadas, las ilegalidades de un partido de izquierda por igualdad procesal deben ser castigadas igualmente, y eso no se está haciendo en este momento en Guatemala, lo cual obviamente hace ver que hay un favoritismo para algún partido político de un espectro político y castigar a otro cuando deben ser castigados ambos, porque la ley está vigente para todos los partidos políticos, y en Guatemala solo se puede participar jurídicamente en una elección si se cumple con los requisitos de ley, uno de los cuales es no cometer delitos para inscribir a muertos y a firmas falsas para constituir un partido político ilegal y corrupto como es el partido Semilla. Ese es el reporte de lo que está pasando ahorita entre primera y segunda vuelta en Guatemala, y por eso nosotros, con el Grupo Cívico Guatemala Inmortal y varios abogados, hemos interpuesto varias denuncias penales ante el Ministerio Público, y felicitamos al juez, felicitamos al fiscal, a la fiscal Cintia Monterroso, al fiscal Curruchiche, a la fiscal general de la República, Consuelo Porras, y al juez Orellana, séptimo de instancia penal, porque ellos son los únicos funcionarios públicos que están haciendo su trabajo en esta coyuntura tan desastrosa en las elecciones de Guatemala en el 2023. Mi nombre es Giovanni Frati, soy un abogado y notario y un periodista de opinión en la ciudad de Guatemala. Buenas tardes.
Buenos días amigos de la Fundación Hemisférica Rubén Darío y en especial un saludo a su representante, el periodista César Montoya. Mi nombre es Pedro Roberto Ruiz, soy venezolano, miembro de un partido político en total autorización dentro del país, no afiliado ni asociado al sistema de gobierno ni al sistema opositor, cuyo nombre del partido se llama Bandera Roja. Y en lo particular represento una propuesta ideológica llamada egobierno.org, en la que nosotros proponemos y alertamos que a futuro, en todo lo que es nuestro hemisferio, los cambios relativos a la inteligencia artificial y a la mecanización y automatización de los procedimientos, pues requieren que nosotros hagamos saltos importantes en la temática política administrativa de nuestros países, adaptándolos al ritmo de la inteligencia artificial y de los procesos virtuales. En este caso, quiero emitir una opinión en relación a el actual movimiento o noticia política en el país llamado primarias y mal llamados de la oposición. Las primarias, con respecto en mi posición, la posición del proyecto ideológico de gobierno.org y del partido al cual yo represento, esas primarias no representan la opinión de las personas que están fuera de la estructura de gobierno, como ocurre en cualquier país normal que tenga procesos alternativos manejados a través del proceso de voto. Luego, en Venezuela existen probablemente 3 grupos de opositores grandes, puede existir mucho más, pero hay 3 grupos grandes. El primer grupo y el más organizado es el que ha acudido permanentemente a los procesos electorales cumpliendo con la reglamentación que existe en la Constitución vigente y en las leyes que se amparan bajo este techo de la Constitución. Y es que los partidos políticos son organismos creados y sostenidos por las personas para que hagan presentación de candidatos e ideas para gobernar el sector por el que quieran participar, sea regional o sea nacional. En este caso entonces tenemos a los partidos que están dentro de la Asamblea Nacional que lograron tener acceso a los puestos de la Asamblea y algunas posiciones dentro de las gobernaciones del Estado. Este es un sector opositor. Hay otro sector opositor que dice claramente en todos los estudios que se han realizado de campo desde el año 2018 hasta la fecha, que más allá de interesarle una posición política, lo que le interesa en Venezuela es un cambio en el modelo económico. Y estos números que se pueden leer porque está tabulado, al principio eran más o menos 93 a 7, 93 personas que decían no me interesa el tema político en este momento, sino el económico, y 7 que decían que sí le interesaba el tema político. Hoy, actualmente, en los últimos 2 que he podido revisar, esa cifra llegó a 95 y 5 que están a favor de un proceso de gobierno. En miras a las elecciones del año 2024, estos números se leen de la siguiente manera: de cada 100 personas, 3 personas tienen afinidad con el gobierno establecido y 2 personas tienen afinidad por los diversos grupos que están en búsqueda de un proceso electoral o de cambiar. Luego viene un sector llamado opositor, que se hace llamar opositor, que está constituido por una serie de partidos políticos que se agrupan bajo la denominación del G4, Plataforma Unitaria, y actualmente un grupo que se hace llamar 20 Venezuela, dirigido y cuyo líder es María Corina Machado. Estos grupos no representan en lo absoluto la voluntad del resto de opositores. Por lo tanto, podemos considerar que dentro de los 3 grandes grupos que puede existir en Venezuela contra el gobierno, este es un sector unilateral que se hace llamar unidad o que se hace llamar opositor, y van a unas elecciones llamadas primarias. Primero, estos partidos tienen al menos 3 periodos electorales que no se han inscrito.
En los últimos 12 años, estos partidos lo único que han hecho es llamar en contra del voto y hablar muy mal del árbitro electoral. Estos partidos no han abierto la oportunidad a que sus bases, a que sus dirigentes expresen una opinión diferente a la que expresan los líderes de hace 22 años dentro de esta estructura. Lo que nos llama la atención y decir cómo puede alguien que tiene una dictadura dentro de su partido luchar contra cualquier otra forma de gobierno, llámese como se llame, si el ejemplo no lo han practicado en su totalidad. Estos partidos no han cumplido los reglamentos de la ley, no han cumplido con la Constitución y llaman a un proceso para simple y llanamente manifestarse ante organismos internacionales que son la oposición venezolana, manteniendo un permanente engaño, estafa e irresponsable modo de llevar negociaciones y ajustes con el proceso de gobierno actual. Eso significa que de los 14 candidatos propuestos dentro de la estructura de las primarias en Venezuela, todos son disidentes chavistas. Y las propuestas que se lee es entonces que donde hay 14 disidentes del gobierno, pero que ellos no son gobierno en este momento, eso más o menos lo que se puede ver es como una interna del partido PSUV, que es el más grande de la ideología chavista, que están por fuera haciendo una elección de un nuevo líder, sea para estar dentro de la estructura de gobierno, sea para asumir por papel o por característica lo que pudiera ser la opinión opositora fuera del país. En consecuencia, las primarias no representan la voluntad del voto venezolano. Las primarias es la continuidad de una estafa electoral y si existen en Venezuela posiciones de oposición, ya las veremos o como la estamos viendo, que se están preparando y están haciendo sus movimientos para las elecciones del año 2024. Entonces, en mi opinión y en la opinión de mi partido, las primarias no deberían realizarse, primero por ser anticonstitucional al violar la constitución y las leyes de los partidos políticos. Segundo, no es un proceso que represente una posición de salida al tema económico o al programa económico que se mantiene en Venezuela. Y tercero, ninguno de los candidatos ni los partidos que los representan tienen la autorización siquiera de sus propios partidos. Y un ejemplo es que un partido como por ejemplo COPEI tiene 4 candidatos, pero COPEI no existe. De hecho, uno de los inscritos en el proceso, su candidato fue el primero que estableció la solicitud ante el gobierno establecido de la estatización de su propio partido. Luego tenemos 2 disidentes que fueron hasta funcionarios del gobierno en este momento y que se salieron por alguna razón ideológica de la estructura gubernamental. No caigamos en engaño, vamos a darle un parado a esa triste historia del gobierno paralelo y llamemos a los venezolanos, a mis compatriotas, a centrar la mente en un proyecto que en realidad puje para que cambien las condiciones de vida, tanto de los que están en Venezuela como los que estamos por fuera y podamos regresar. Muchas gracias por esta oportunidad, amigo César. Muchas gracias por esta oportunidad a la Fundación Rubén Darío y que la pasen muy bien. Les habla Pedro Roberto Ruiz. Mi correo para comunicación, en todo caso, si lo quieren utilizar u opinar en un sentido o en otro, es proyectodemocracia3.0@gmail.com. Gracias por la invitación a esta reunión importante a la Fundación Hemisférica Rubén Darío. Es un honor estar aquí y poder compartir mis reflexiones sobre un tema de vital importancia que afecta a numerosos países en la actualidad: las estafas electorales que dan lugar a dictaduras y a una serie de abusos judiciales, económicos y educativos.
Vivimos en una época en la que, en teoría, los pueblos tienen el poder de elegir a sus líderes a través del voto. Sin embargo, debemos ser conscientes de que la mera emisión de un voto no garantiza la verdadera elección. En muchos lugares presenciamos el surgimiento de dictaduras que se afianzan en el poder a través de prácticas fraudulentas, engañosas, en los procesos electorales, donde el pueblo asiste a las urnas a votar, pero no a elegir sus autoridades. Estas estafas electorales tienen consecuencias devastadoras para la sociedad. La gente confía en el poder del voto como una herramienta para expresar sus deseos y determinar su propio destino. Sin embargo, cuando ese voto es manipulado, distorsionado, se socava la confianza en el sistema democrático, se rompe la estructura democrática y se viola el derecho fundamental de la ciudadanía a elegir a sus representantes. Estas dictaduras establecidas mediante el fraude electoral perpetúan una serie de abusos en diferentes ámbitos. En primer lugar, el sistema judicial es utilizado como una herramienta para perseguir y reprimir a los disidentes políticos, aquellos que no están de acuerdo con el régimen de la dictadura, aquellos que se atreven a cuestionar al régimen. La independencia judicial se ve comprometida y los derechos humanos son violados de manera sistemática. Además, estas dictaduras también ejercen un control económico férreo, beneficiando a unos pocos privilegiados, mientras la mayoría de la población sufre las consecuencias de políticas económicas injustas. La corrupción y el nepotismo son moneda corriente y el desarrollo y bienestar de la sociedad quedan en un segundo plano. Para que estas estafas electorales funcionen, utilizan los falsos opositores que juegan con la esperanza de la gente, convenciéndoles de que les ganaremos en las urnas, aún sabiendo que es imposible ganarles porque tienen un padrón electoral fraudulento que no permite otros resultados, solo un triunfo con trampa. Y cuando estalla la gente son convenientemente contenidos, tranquilizados por sus cómplices pseudo-opositores que son parte fundamental de este sistema corrupto. Sin embargo, uno de los aspectos más preocupantes es el control sobre la educación. Estas dictaduras entienden que el conocimiento y la educación son herramientas fundamentales para el empoderamiento de la población y las sociedades. Por lo tanto, manipulan y distorsionan la educación y la información en el sistema educativo, en los medios de comunicación, para perpetuar la ignorancia y el sometimiento de las personas, porque un pueblo ignorante es más fácil de controlar y gobernar. Es nuestra responsabilidad como comunidad internacional que no quedarnos indiferentes ante esta realidad. Debemos alzar nuestras voces en defensa de la democracia y de los derechos humanos. Debemos apoyar a aquellos países que luchan por erradicar las estafas electorales y construir sistemas políticos justos y transparentes. La educación y la información son nuestras mejores armas. Debemos promover la alfabetización política y la conciencia ciudadana en todas las sociedades, fomentando la participación de la ciudadanía en los procesos democráticos transparentes. Debemos apoyar a los medios independientes de comunicación
y proteger la libertad de expresión como un recurso para liberarnos del yugo socialista. Gracias. Muy buenas tardes a todos los participantes de este gran evento, en especial a la Fundación Hemisférica de Rubén Darío, que fue el organizador de esta actividad. Y también felicitar a todas las organizaciones a nivel nacional e internacional que se dedican a hablar siempre la verdad de nuestros países, que se encuentran en manos de los narcoestados, de los grupos comunistas, que lo único que buscan es querer empobrecer a nuestros países, a nuestros hermanos. Vengo en representación de nuestro movimiento Colombia Free Forever, Colombia Libre por Siempre, para expresarle a todo el mundo lo que ha sucedido en Colombia y lo que sigue sucediendo y lo que puede llegar a suceder si no decimos la verdad al hemisferio. ¿Cómo llegó Gustavo Petro a conquistar el gobierno colombiano? Por décadas, los grupos narcoterroristas, como el M-19, que nació en la época de los 70, las FARC y el ELN, nunca pudieron, por los medios militares, por el asesinato, el secuestro, el bombardeo de poblaciones, desplazamientos, reclutamientos forzados de menores, violaciones y demás, nunca pudieron con esos medios tomarse en el poder. Ellos utilizaban mucho una frase: utilizar todos los mecanismos de lucha para poder llegar al poder. Lastimosamente, lo lograron. Enfocaron toda su fuerza, toda su inteligencia, todo su programa bajo una sola bandera, que fue el pacto histórico, el pacto con los grupos narcoterroristas. Petro perteneció a un grupo narcoterrorista que asesinó colombianos, asesinó niños. Recordemos que el M-19 tuvo en sus manos la decisión de hacer varias masacres. Una de esas masacres fue la de Tapeyó, 164 asesinatos de niños. Dio la vuelta al mundo, pero no pasó nada, todo quedó en la historia. Además, la toma del Palacio de Justicia. Eso quedó impregnado en nuestra mente de los verdaderos patriotas, porque ya nadie se acuerda de eso. Con el valor de todo un ejército y policía, lograron contrarrestar esa sangrienta toma del M-19, encabezados por muchos de esos comandantes que hoy pasean por las calles libremente, inclusive hasta políticos son. Pero la historia no se acuerda nada de esas situaciones que se presentaron para poder contrarrestado la toma del poder y haber conquistado a nuestra democracia colombiana. Ese es Petro. Él encabezó un comando del M-19, un grupo narcoterrorista que asesinó y masacró colombianos. Hoy gobierna nuestro país. Les hago esta pequeña reseña en base a la historia de muchos colombianos que nos acordamos como si hubiera sido ayer. Además, hoy Petro, que gobierna el país, está detrás de aquellos militares
que contrarrestaron esa toma guerrillera de terroristas al Palacio de Justicia. Hoy esos militares se encuentran perseguidos por ese gobierno. ¿Cómo lograron ellos llegar al poder? Lo hemos denunciado en muchas ocasiones. Dinero del narcotráfico. Miles y miles de dólares invertidos en esta campaña. Dineros de Venezuela, de ese gobierno venezolano que protege a los grupos narcoterroristas de las FARC, el ELN, en su territorio. Ellos invirtieron miles y millones de dólares en esa campaña, el Cartel de los Soles. El ELN, el M-19, dineros de narcotráfico y la muerte de muchos y muchos colombianos. En Colombia existe un sistema nacional electoral. Hay unos topes en los cuales los aspirantes a las presidencias o a los consejos y en general no pueden superar. Pero lo conocemos dicho por ellos mismos, por gente que milita en su propio partido, del pacto diabólico, le digo yo. Porque solo tienen en sus mentes la destrucción de una nación. No pueden decir que en Colombia los partidos de oposición han querido demostrar esta situación, porque no ha sido así. O ellos mismos, militantes del pacto diabólico, han sacado todo eso a la luz pública. Que los dineros del narcotráfico, dineros de Venezuela y de muchas otras organizaciones comunistas fueron invertidos en esta campaña y superaron los topes de la campaña. Es por eso que nosotros hemos denunciado a nivel internacional y nacional esta situación. Hoy, esta convención o este encuentro de patriotas, que el pueblo vota, pero no elige, es muy bonito el título de esta convención. Me llamó mucho la atención, porque es cierto lo que está pasando y pasó en nuestro Colombia. Y en toda América Latina. Y en sí toda América Latina. Nosotros salimos a votar. Petro, con su campaña, ellos pensaban ganar en la primera vuelta. Sacaron 8 millones de votantes. Ellos le metieron toda la fuerza necesaria en apoyo con el registrador, con Alexander Vega, otro delincuente más que se encontraba organizando todo este sistema para que esta gente llegara al poder. Inclusive, meses antes, adquirieron registrador, adquirió un sistema de software de España que se llama Indra, que fue netamente para que este delincuente llegara al poder. Nosotros votamos, pero no elegimos. Miles y millones de colombianos salieron a votar. Aquí, en Florida, casi 50,000 votantes salieron a votar. Una votación histórica. Pero yo les voy a dar un fiel ejemplo porque lo vi con mis ojos. Aquí en varias urnas. Ejemplo, el señor Rodolfo Hernández, Fico Gutiérrez y Petro sacaban en una mesa de votación 3 votos, Rodolfo Hernández, 16 votos para Petro, 135 votos para el señor Federico Gutiérrez. Cuando nos vimos nosotros, cuando ya la registraduría sacó esos resultados, nos dimos cuenta porque nosotros teníamos fotos en tiempo real, información en tiempo real. El señor Rodolfo Hernández
le colocaban un 0, quedaba con 30. El señor Petro, que tenía 16, le colocaban un 0, 160. Y al señor Fico Gutiérrez lo dejaban como estaba. Y así sucesivamente. Se fue a la segunda vuelta. Lo denunciamos. Aquí lo denunciamos. No pasó nada. Nos fuimos a la segunda vuelta. Petro de 8 millones de votantes. Hicieron revivir casi 2 millones de votantes colombianos. Muertos fueron a votar. Nos dimos cuenta que las FARC, el ELN, hacían hileras de campesinos, de indígenas, ellos armados, obligando a esos indígenas a que salieran a votar. ¿Dónde estaban todos aquella tropa que tienen que garantizar, el Estado, la presencia del Estado, que tiene que garantizar el voto de los colombianos, para que sea un voto libre? Se denunció con videos, fotos, declaraciones de propios indígenas y no pasó absolutamente nada. Petro en la segunda vuelta sacó 11 millones de votos. Hemos denunciado que a Colombia, a los colombianos, le robaron las votaciones, orquestado por muchos partidos políticos. Por eso, yo no creo en esos partidos políticos que en vez de ellos levantar su voz, lo que hicieron fue apoyar y darle luz verde y darle esas palabras de victoria al gobierno Petro, inclusive hasta el gobierno de los Estados Unidos con Joe Biden. Fue el primero que felicitó a Petro y ha sido uno de los primeros presidentes que ha recibido al gobierno Petro en la Casa Blanca, dándole la mano, sabiendo que es una persona que está a favor de los cultivos ilícitos, que por años hemos combatido junto con los Estados Unidos. Hoy en día las calles de los Estados Unidos se encuentran inundadas de cocaína. En un año de gobierno Petro no se ha desmantelado ni una hoja de coca, porque él hizo un convenio, el pacto con los grupos narcoterroristas para poder llegar al poder. Espero y aspiro que los órganos como la Fiscalía, la Procuraduría tomen acción y llegue hasta las últimas consecuencias de todas las denuncias hechas por los verdaderos patriotas del mundo. ¿Cómo nosotros vamos a votar ahorita en octubre, sabiendo que Indra sigue en el Sistema Nacional Electoral? ¿Con qué garantías vamos a llegar nosotros a promover para que el pueblo colombiano salga a votar en contra de los grupos narcoterroristas? Colombianos y mundo entero, tenemos que abrir los ojos. Estos gobiernos narcoterroristas solo lo que buscan es atornillarse en el poder y hablan de democracia todos los días, hablan de votaciones, pero las votaciones son como dicen aquí los verdaderos patriotas, que salimos a votar, pero nunca vamos a poder elegir. Qué triste historia. Pero nuestros países latinoamericanos, estén tranquilos, porque eso no solo pasa allá, también pasa en la potencia del mundo, Estados Unidos. Pero tenemos que unirnos en una sola voz, en la voz de la verdad, y sacar todo esto a la luz pública sin temor. Porque ¿qué le vamos a dejar nosotros a nuestros hijos? A los hijos de nuestros hijos. Necesitamos que todos trabajemos por un mundo, no por cada país, sino por el mundo. Porque en el mundo habemos más buenos. Habemos gente que luchamos por la familia, por la patria y ante todo, Dios. Gracias por habernos invitado.
y gracias por escucharnos. Dios bendiga América y Dios bendiga al mundo. Bien, ha sido una hora espléndida de un debate que nos atañe y nos preocupa a todos los hispanoamericanos y aún a los estadounidenses. Con esta participación de nuestro hermano Elkin Mesa de Colombia, Free Forever, Colombia Libre por siempre, damos por concluido este primer foro, esta primera conferencia en la cual hemos escuchado de muchas fuentes, de muchas referencias de América Latina, de Guatemala, de Bolivia, de Colombia, de Venezuela, etcétera, todo este acervo del robo del voto. El pueblo vota pero no elige. Contra eso, contra esas tiranías, esas narcodictaduras de América Latina, tenemos que enfocarnos para centralizar un discurso unido y único en el rescate de la democracia de nuestros pueblos. Tengan todos felices tardes y felices noches.